Buenos días con todos los estudiantes presentes. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Hoy estamos 21 de agosto y hacerles solo recordar que es el curso de literatura. Hola Luis. Hola María, buenos días con todos, ¿sí? Vamos a comenzar. Sí, ya en el transcurso sus compañeros se irán uniendo, ¿sí? Ahí los voy a ir aceptando. Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante porque se trata de un escritor peruano que hace poco nada más falleció. Mira, fue un escritor destacado, galardonado, ¿no? Con varios premios, sobre todo el más destacado que es el Premio Nobel que recibió en el 2010. Bien, vamos a hablar primero sobre el contexto de todo lo sucedido en el generación del 60. En este caso vamos a hablar sobre Mario Vargas Llosa, ¿ok? Vamos a hablar sobre Mario Vargas Llosa. Vuelvo a mencionar, primero tenemos que identificar cuál es el contexto. Contexto, nos estamos refiriendo al contexto cultural. En pocas palabras, ¿qué fue lo que sucedió mientras Mario Vargas Llosa estaba vivo, por así decirlo de una otra forma, ¿no? Cuando él publicaba obras, ¿qué estaba sucediendo alrededor de, del mundo, ¿no? A eso se le conoce como el contexto histórico. Bien, vamos a dar inicio, vamos a comenzar con el contexto. Eh, Luis, María, en Mario Vargas Llosa había una foto muy antigua en donde había una persona, o sea, otro literato, que había salido con el ojo morado. Al- pero no se sabe por qué, porque ambos eran amigos. ya. ¿Fue un comentario o una pregunta, María? Una pregunta, porque había salido esa foto. Ya. Cuando él Fundamentame falleció, bien la pregunta para entender el contexto primero. A ver. bueno, lo que pasa es de que cuando él falleció, Ujú. salió, después de unos 3 o 4 días, salió una foto en donde él estaba abrazado con un amigo, que parece que era un colombiano literato, y después salió otra foto en donde ese compañero, creo que era colombiano, salió con el ojo morado, pero no se sabía mucho en contexto. Ya. Y la pregunta es, ¿Cuál era el contexto de la foto? ¿cuál es el contexto de esa foto? Sí, el único problema es que no me acuerdo el nombre del otro literato, solamente sé que era un colombiano. Ya. Eh, Yo, yo básicamente para dar una afirmación así, para no sobresalir sobre el tema tan extenso, usualmente cuando recibimos información o queremos ver información, lo más ideal es poderlo leer de páginas confiables. ¿Ya? Sobre lo que tú me mencionas, yo no, no, para serte sincera, no había escuchado ni tampoco había visto. Lo único que sí vi fue, pues obviamente que pasaron toda la trayectoria, pues, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Eso sí es de lo que te puedo hablar, pero sobre la foto tal como tú me mencionas, no, absolutamente nada fuera de contexto. Yo lo único que tengo entendido es que su familia, pues, realizó una ceremonia muy de puertas cerradas, ¿no? Para obviamente guardar el respeto y todo ello hacia él, ¿no? Sí, así que de la foto no podría darte un contexto sobre ello. Ya. ¿Continuamos o tienes otra pregunta, María? No, Miss, continuamos. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Sí? Comenzamos con el primer contexto. Vuelvo a decir, este contexto es mientras Mario Vargas Llosa estaba vivo, ¿qué sucedía alrededor del mundo? Vamos a comenzar con el primer contexto. Nos menciona el avance tecnológico. Bien, avances tecnológicos tanto en los ámbitos de la astronomía, la informática y la medicina.
Cuando nosotros estamos hablando sobre estos avances tecnológicos, estamos hablando básicamente durante la mitad del siglo XX aproximadamente, ¿ya? En donde se dio el desarrollo, como ustedes pueden observar, el desarrollo científico, no solo tecnológico, porque si estamos hablando sobre astronomía, estamos hablando sobre una carrera espacial, ¿no? Una carrera espacial que actualmente se da en los Estados Unidos, ¿no? Eso ya es a ciencia cierta, como ustedes pueden conocer, como por ejemplo los lanzamientos de satélites que se han realizado, ¿no? Entonces, a eso se refiere este avance tecnológico, ¿no? Y en cuanto a la astronomía, ¿qué sucedía? En este contexto, la astronomía, justo cuando Mario Vargas Llosa estaba por toda esa etapa, aquí se desarrolló algo muy importante, que fue la llegada del hombre a la luna, ¿no? Esa fue la situación más destacada, por así decir, de la astronomía, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa profesora con Vargas Llosa? Vuelvo a mencionar, son sucesos que sucedieron cuando Mario Vargas Llosa estaba vivo. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es la informática. Se crearon todo lo relacionado a las computadoras, ¿no? A las computadoras electrónicas, los programas, la ciencia iba avanzando constantemente. ¿Qué más se dio? Se dio lo que es la medicina, si vamos a hablar sobre los ámbitos. Aquí aparecieron nuevos antibióticos, más tecnología en realizar operaciones, todo ello, ¿no? Por eso se le menciona como avances tecnológicos. Era un buen año, ¿no? Estamos hablando entre 1936, que fue desde que nació Mario Vargas Llosa, en adelante, ¿no? Por eso se dice que fue en el siglo XX, ¿ya? En el siglo XX. Entonces, continuamos. Segundo contexto. Se está hablando sobre la internalización de la economía y la tensión de la Guerra Fría. Cuando nosotros hablamos aquí, se está hablando después de qué. A ver, ¿quién me dice? ¿Después de qué guerra sucedió esto? Segunda Guerra Mundial. Después, muy bien, María, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ustedes ya conocen el contexto por historia. Tuvimos una primera, segunda. Por eso muchos salen, ¿no? Ya estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, dicen. Entonces, ¿qué pasó? Ya ustedes conocen, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, pues, como ustedes conocen, pues tuvo un desequilibrio total, ¿no? En el mundo alrededor, porque una guerra es una guerra y afecta a todos, obviamente, algunos directamente y algunos de forma indirecta. Y pues tras esa guerra se va a dividir en dos grandes bloques, ¿no? Esos bloques que son más que todo el capitalismo y el socialismo, ¿no? Que obviamente actualmente algunos países rigen, ¿no? Y pues algunos lo ven reflejado, ¿no? Por ejemplo, los que ven doramas, quizás jóvenes o señoritas, los que miran doramas, ¿no? Sobre todo los de Corea del Sur, ¿qué dicen? El capitalismo siempre va a avanzar, capital, ¿no? Capital. Estamos hablando de dinero, ¿no? De dinero. Entonces, si estamos hablando aquí sobre la economía, estamos hablando sobre ello, ¿no? Capitalismo, el socialismo, todos ellos divididos por cada país, pero bueno, ese ya es un tema muy aparte. Yo solo estoy haciéndoles recordar qué pasaba en ese entonces cuando Mario Vargas Llosa pues estaba vivo. Entonces también se da lo que es la tensión de la Guerra Fría, ¿no? Cuando se menciona Guerra Fría, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver. La Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo a qué? Al conflicto, el conflicto que ellos han tenido, ¿por qué? Política, ideología, militar, ¿no? Pero sin un enfrentamiento directo. La Segunda Guerra Fría no es lo mismo que la Guerra Fría, ¿ya? Esta guerra de una u otra forma fue como una guerra indirecta, ¿no? Estamos hablando, si decimos Guerra Fría, Corea, Vietnam y Cuba, ¿ya? Esto, por historia, ustedes lo manejan perfectamente.
Pasamos ahora al tercer contexto. Tercer contexto, estamos hablando sobre Hispanoamérica. Se divide en bloques económicos y los países se unen en alianzas económicas y estratégicas. Cuando estamos hablando de hispanoamericana, estamos hablando ¿de quién? De los europeos, de los asiáticos, africanos, americanos. A ver, cuando yo digo Hispanoamérica, ¿de quién estamos hablando? De Europa, de África, de América. De América, Miss. Correcto. Taín y Roberto. A ver, denme un momento, voy a anotar participaciones. Ahí lo dice bien claro, ¿no? Es Hispanoamérica. ¿De quién estamos hablando? Obviamente, no estamos hablando de América. Estamos hablando de América. Y en este caso, esta división que se va a realizar, cuando hablamos del divisor económico, ya ustedes saben, economía, todo lo relacionado al dinero. Y todo lo relacionado al dinero, pues, enfrentan varios tipos de competencias internacionales entre ellos, sobre todo porque se estaba viviendo todavía lo que es la Guerra Fría, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y los países se unen en alianzas económicas y estratégicas. ¿Con quiénes se unen? Obviamente, Hispanoamérica se va a unir de acuerdo a qué y en contra de, se refiere a lo que es a los países internacionales, obviamente a otros continentes, ¿no? En la corta característica, disculpen, en el corto contexto se masifican los medios visuales de información y en este caso se hace mención la televisión, ¿no? La televisión como punto importante ¿de qué? ¿Para qué sirve la televisión? O para qué fue creado, inventado. Para el entretenimiento y dar información de medios de comunicación. Exacto. Cita es Tatiana, sí, Tatiana, y también María, correcto, ¿no? La televisión, muy fácil, ¿no? Es obviamente, es un medio de comunicación, es un medio de comunicación visual, ¿no? Lo puedo ver, no solo lo voy a escuchar, sino también lo voy a poder ver. Entonces, eso tuvo una gran influencia, obviamente, para entender el contexto, ¿no? No podían ahí inventar ya hechos, simplemente lo transmitían y ya cada persona podía deducir cómo quiere interpretar. Bien, a eso nos estamos refiriendo con este contexto histórico, ¿ya? Permitió obviamente que las noticias, las publicaciones, pues, llegaran mucho más rápido también ¿a qué? A millones de personas, ¿no? Como por ejemplo las aplicaciones que hoy en día tenemos nos ayudan para poder comunicarnos con personas a distancia. Bien, entonces, pasamos ahora a las características. Cuando nosotros estamos hablando de las características, estamos mencionando cuáles son. Tenemos aquí la mayoría, ya, la mayoría de los escritores de esta generación salieron de las aulas de la Universidad Mayor de San Marcos. Estamos hablando sobre la universidad más grande, no más destacada, ¿ok? Más destacada aquí en Perú. Estamos hablando de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Catalogada como una de las más antiguas y prestigiosas actualmente del Perú, ¿no? Fue un centro, obviamente, intelectual de bastantes escritores, muchos escritores, sobre todo los escritores que pertenecen a la generación del 60. Obviamente no solo tenemos a Mario Vargas Llosa, también tenemos a muchos autores, solo que en este caso estamos hablando sobre el literato Mario Vargas. ¿Qué más? A diferencia de la generación del 50, la generación del 60 es mayoritariamente poética. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ambas generaciones. Tuvo una influencia narrativa de las técnicas vanguardistas europeas y norteamericanas. A ver, aquí nos quiere decir que estos escritores han podido adaptar cada recurso innovador, ¿ya? Lo han adaptado. Por ejemplo, si en Europa decían que a ver, el abecedario solo es
26, las letras del abecedario 26. En Norteamérica decían que era 27 porque esta letra podíamos agregarlo, podíamos crear, ¿no? A eso se refiere. Lo han innovado nada más. O sea, han tratado de mejorarlo un poco más y adaptarlo sobre todo a la realidad, que en este caso estamos hablando de Perú. Y por último tenemos amplio, aquí, tocan temas cosmopolitas. Y en la característica número 4, estamos hablando de que a diferencia de otras generaciones anteriores, aquí solo se van a enfocar más en la vida rural, ¿ya? Vida rural, vida de los mismos indígenas, sí, los escritores de los 60, cuando se menciona el cosmopolita, van a abrir más que todo su visión a algo moderno, algo más avanzado, más urbano, ¿ya? Urbano y rural. Bien. Y por último tenemos un amplio desarrollo psicológico de los personajes de las obras narrativas. Obviamente, los escritores del 60 han profundizado en la vida interior de cada personaje, ¿ya? Por ejemplo, si en la generación del 50 decían que María era bonita, aquí los de la generación del 60 decían, no, María era bonita, estudiosa, trabajadora, y es por eso que era responsable. ¿Ven? Solo han profundizado un poco más en cada uno de los personajes. Bien, entonces vamos a continuar aquí. Tenemos lo que son los representantes en la narrativa, estamos hablando de la escritura, tenemos a Mario Vargas Llosa, José Antonio Bravo. En la poesía tenemos a César Calvo con Ausencia y Retardos, Antonio Cisneros con Destierro, Luis Hernández con Vox Horizon. Bien, estos son algunos de los autores de la generación del 60. Y aquí tenemos una imagen de nuestro escritor literato. Digo nuestro porque es peruano, ¿ya? Solo por eso. Mario Vargas Llosa con un premio Nobel en el 2010. Bien, aquí tenemos la biografía de Mario Vargas Llosa. Como ustedes pueden observar, es una biografía bien amplia, ¿no? Pero es necesario mencionarlo porque el curso es literatura y pues es un escritor destacado. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Ciudad Blanca, el 28 de marzo de 1936. Vivió toda su infancia en Bolivia. Se retiró del Colegio Militar Leoncio Prado, en donde aquí, este colegio le va a ayudar a él a inspirarse en escribir una obra, ¿ya? Terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Miguel de Piura. Estudió letras y lo más destacado, ¿no? Estudió letras en la Universidad Mayor de San Marcos. Contrajo matrimonio con Julia Urquidi, ¿ya? Una tía política. Por eso dice, por eso ahí tienen la obra de Mario Vargas Llosa, dice la tía Julia, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Luego de 10 años y sin hijos, se divorciaron. No tuvo hijos con la tía política. En 1965 se casó con su prima, Patricia Llosa. Incursionó en el periodismo televisivo en la década de los 70. En 1986 recibe el premio, aquí, los premios, ¿sí? Obviamente vamos a ir destacando los premios que han ganado. Cha. Ah, fue por lo que dije de su prima. No me preguntes por qué motivos habrá tenido, varios motivos podemos deducir e interpretar a través de sus obras, como quien dice, cada uno llega a una conclusión. Y por último, lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para poder juzgar o criticar a otra persona? No, no somos nadie. Entonces, continuemos. Postuló a la presidencia en el año 1990 sin alcanzar la victoria. ¿Quién ganó ahí en la presidencia? Bueno, aquí lo menciona, pero por historia creo que ustedes lo conocen, ¿no? Fue Alberto Fujimori, quien le gana en la segunda vuelta de las elecciones a Mario Vargas Llosa. Aquí sí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo tantos peruanos han podido votar por Fujimori y no por Mario Vargas Llosa, que era un peruano? ¿No? Ahí les dejo con la duda. Adquiere la nacionalidad española, ¿ya?
En 1994 recibe el premio Cervantes y en el 2010 recibe el premio más destacado por los literatos. Estamos hablando del Premio Nobel de Literatura. Un año después es reconocido con el título Marqués de Vargas Llosa y fue nombrado también marqués. A ver, un momento. No, actualmente no. No está permitido. No, bueno, tanto como permitido legalmente, sí, no, no hay ningún inconveniente, porque no te pueden decir, pues no, no puedes, no puedes casarte con tu familia, no, nadie te lo puede impedir en realidad, mayormente es la crítica social lo que te hace a tomar una decisión si es que realmente quieres o no quieres, ¿no? A ver, porque tengo un mensaje en el chat. mm, Opción que hacen cuando le ponemos esta información. Fujimori y sus mañas, ¿no? Bueno, supo cómo llegar a la gente. Supo cómo llegar. No, y además, obviamente, hay que destacar algo. Mario Vargas Llosa tenía una característica fundamental que se inclinaba más por ser eh, izquierdista, ¿ya? Y los izquierdistas son más, ¿cómo decirlo? Son más, no cambian, ¿Tercos? claro, no cambian de opinión. Lo que ellos dicen es así, tal cual. ¿Ya? A eso más que todo. Más que todo fue por eso, ¿ya? Que no creyeron tanto en Vargas Llosa y obviamente por todo lo que ha pasado, ¿no? Pues ese ya es otro tema, ¿no? Un tema más profundo en historia, ya. Historia ahí de los presidentes del Perú. ¿Qué más tenemos aquí? Ganó el premio Carlos Fuentes. Del 2013 al 2023 publicó varias novelas. Mario Vargas Llosa siguió publicando más. El Héroe Discreto, Cinco Espinas, Tiempos Vicios, le dedicó mi silencio. ¿Ven? Y aquí, el 2014 también inauguró la Casa de Museo en Arequipa, ¿ya? En Arequipa. ¿Por qué? Porque fue ahí su ciudad natal, ¿no? Donde la ciudad donde él nació. En el 2023 ingresó a la academia, en este caso, y recibe el orden, aquí la Orden del Sol. Y por último, en el 2025, este año, falleció en Lima el 13 de abril con, obviamente, duelo nacional, ¿no? Es un escritor destacado en Perú y en España, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de su obra de Mario Vargas Llosa? Pues inicia el boom latinoamericano con la publicación La ciudad y los perros. Este boom latinoamericano, este nombre, fue por Mario Vargas Llosa, con La ciudad y los perros. Cultivó las técnicas narrativas propias de su generación. ¿De qué generación estamos hablando? Pues estamos hablando de la generación de los 60. Ya, aquí, en el cultivo. Recuerden, Vargas Llosa no se conformó simplemente con narrar una historia, ¿no? Él pudo adaptar técnicas modernas, ¿no? Como, por ejemplo, lo que yo más recuerdo son los cambios de perspectiva, monólogos dentro de cada obra, ¿no? A eso se refiere con las técnicas narrativas que él mismo cultivó, ¿no? Luego tenemos, utiliza los saltos en el tiempo, miren, utiliza los saltos en el tiempo narrativo de forma ingeniosa y creativa. ¿A qué se refiere con esto, profesora? Nos está hablando de que él en sus novelas no sigue siempre el orden cronológico, ¿ya? Se está refiriendo a eso. Por eso dice los saltos en el tiempo narrativo. Está hablando sobre los órdenes cronológicos. ¿Ah? ¿Qué más tenemos aquí? Empalma lo poético con lo realista, lo americano y lo universal, ¿ya? Estamos hablando de qué? Del poético y también de la realidad. Cuando hablamos y decimos poético, nos estamos hablando obviamente de un lenguaje que carga belleza,
¿no? ¿Por qué belleza? Porque es una poesía. En una poesía, si se trata sobre una persona a quien tú quieres o a alguien que tú quieres dedicarle algo, se va a enfocar más en belleza, ¿no? Belleza, inspiración, en simbolismo, ¿no? Y cuando hablamos de realismo, obviamente ya estamos hablando de una crudeza firme, ¿no? Por ejemplo, lo que será poético, yo puedo decir, eres la niña más bonita del mundo, ¿no? Poético. Y realista, algo real. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Si acá le dije que es la niña más bonita del mundo. Entonces aquí algo real, Hermosa. hermosa, algo real, pero algo real, real, real. Sociedad. Sucia, sociedad. A ver, para que se me entienda. Aquí, cuando nosotros hablamos sobre poetismo, básicamente estamos hablando sobre la corriente del romanticismo, ¿no? Dentro de lo romántico idealizábamos a qué. A ver, recordemos las frases anteriores. En el romanticismo se ha idealizado, sobre idealizado a las mujeres. Las mujeres estaban en lo más alto, en la cima, en la cúspide. Ellas eran las perfectas, de cuerpo, de cara, de talla, absolutamente en todo. Una mujer te engañaba en esa época y simplemente decían, por algo me habrá engañado. ¿Ya? Todo lo romantizaban, absolutamente todo. Pero en el realismo ya no era así. En el realismo se dieron cuenta pues que las mujeres no eran las personas buenas que ellos creían, simplemente ya decían la realidad. Si me engañó es porque no me ama y ya se quiere ir. ¿Ven? Es la diferencia entre ellos. Entonces, eso es lo que empalmó Mario Vargas Llosa. En pocas palabras, hizo esa mezcla entre ambos, ¿no? Obviamente a través de las historias que suele mencionar y hablar sobre sus obras. ¿En dónde? Perú. Bien. Presentó un estilo cuidadoso y refinado, ¿no? Mario Vargas Llosa fue destacado por la perfección en su lenguaje. Sí, no se vayan a olvidar, es la perfección en su lenguaje lo que lo llevó a ganar un premio Nobel. Bien. ¿Trabajó en qué? Él trabajó mucho en lo que es la sintaxis, ¿ya? La sintaxis. Y eso ya es un tema muy diferente, ¿no? La sintaxis ya es más profundo en cuanto a a las letras, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Utiliza las jergas de los lugares sobre los que desarrolló su historia, ¿no? Qué interesante. No cambió absolutamente nada. Todo lo contrario, más bien solo lo adaptó y dio a conocer cómo es la realidad de cada lugar, ¿no? Y en conclusión, ¿qué podemos decir todo sobre Mario Vargas Llosa? Que él se destaca por su innovación, su creación. ¿Por qué más? A ver, ¿por qué más podemos destacar a un Mario Vargas Llosa? Por su forma de escribir, Correcto. cómo hacía sus historias. Sí, 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 ese es uno. ¿Qué más? También podría ser por su vocabulario que tenía. Correcto, Lionel, claro, el vocabulario. ¿Qué más? También por su forma de escribir, o sea, escribía a veces cosas románticas, no sé si habrá escrito cosas románticas como un enamorado y también escribía cosas trágicas, como si hubiera pasado por ahí cosas muy malas. Exacto, hizo la combinación poética y realista. Bien, a ver, los demás. Matías, quiero escucharte, Matías. En conclusión, ¿qué podemos decir de Mario Vargas Llosa? Que fue un escritor que puso en sus escrituras o sus obras un poco de él, o sea, en el vocabulario o en los temas que él trataba, le ponía originalidad en cada obra. Bien, Matías, ¿no? Y uno de los fundamentos, bueno, en este caso de las características más destacadas que obtuvo Mario Vargas Llosa a lo largo de todos estos años fue la clave para poder tener el boom, ¿no? El boom latinoamericano, no se olvide. Y así
en este caso, pudo alcanzar pues un lugar muy importante dentro de la literatura mundial, ¿ya? No solo peruana, sino mundial. Eh, sí, Leonel, sí, parte de ello. Y como dice Roberto, Roberto nos menciona algo muy cierto, ¿no? Su característica más importante es que podía escribir, ¿no? ¿Por qué? Todos podemos escribir, sí, obviamente podemos escribir, pero hasta para escribir necesitamos talento, ¿no? Como dicen por ahí, hay algunos que tienen talento para escribir, talento para jugar fútbol, hacer deportes, talentos para dibujar, cantar, tocar instrumentos, qué sé yo, ¿no? Cada uno tiene un talento especial. Y en este caso, Mario Vargas Llosa escribe. Bien, ahora sí, aquí pueden observar, pasamos a la siguiente ficha, tenemos lo que son sus obras, todas las obras de Mario Vargas Llosa, obviamente cada obra, miren cada obra, las tres primeras se hacen presentar un premio, ¿no? Los jefes con premio Leopoldo Alas, La ciudad y los perros, premio Biblioteca Breve y premio de la crítica de España. La Casa Verde, premio Rómulo Gallegos. Y tenemos más obras, ¿no? Los cachorros, conversaciones en la catedral, Pantaleón y los visitadores. De esto hay un video en YouTube. La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, Historia de Mike, ¿quién mató a Palomino Molero? El hablador, Elogio de la madrastra, Luna de Más Andes, que es el premio Planeta en 1993. Los cuadernos de Don Rigoberto, la fiesta. Miss, disculpe que la interrumpa, pero ¿qué es un premio Planeta? Ya. Los premios, ya, son en general reconocimientos, ya, solo que en este caso el nombre de ese premio es Planeta. Sí, son solo nombres, nombres que se le dan a cada premio. Y en este caso, si vamos a hablar sobre el premio Planeta, déjame recordar, para no equivocarme en esto. Este premio lo destacan por su narrativa y novela, en la novela. En este caso, Lituma en los Andes, ¿ya? Simplemente se le conoce así, Premio Planeta. Nada más el Premio Planeta. Obviamente, es como, son como cada cierto tiempo, a ver, para hacer una comparación entre las Olimpiadas, por así decir, hay concursos en los colegios de matemáticas, de comunicación, de arte y así. Lo mismo sucede con estas organizaciones. Simplemente aquí evalúan quién es el escritor que más cumple con las características para que pueda obtener este premio, pues, y se lo entregan. Más que todo es un premio comercial, ¿no? Que es el editorial, en este caso, Planeta. ¿Ya? Estamos hablando sobre el editorial Planeta. Son instituciones que hacen todo este tipo de eventos y entregan estos premios. ¿Sí, María? Sí, Miss. Tenemos los cuadernos de Don Rigoberto, la fiesta del Chivo, esta también es una obra muy interesante, El paraíso en la hora esquina, Travesuras de la niña mala, El sueño del Celta y El héroe discreto. Bien, y aquí tenemos su obra más destacada. Estamos hablando de La ciudad y los perros. Aquí sí voy a necesitar de su participación de cada uno de ustedes. Yo llamo, atentos todos, solo voy a subrayar hasta dónde van a leer. Bien, y luego continuamos. Llamo Yuleini. Sí, profesora. Comienza con la lectura Yuleini de extremo, de principio a fin, de color amarillo. Los demás, por favor, escuchen y presten atención. La ciudad y los perros. El tema principal de esta novela es el sistema educativo autoritario y violento en que se implanta en el Colegio Militar Leoncio Prado. Temas secundarios. Los temas secundarios que encontramos en la obra son el amor, la hipocresía,
la sexual, sexual, el militarismo. Ya. Sí, hasta ahí, gracias, Lenny. Yo les había mencionado aquí, ¿no? Esta obra lo escribió en su experiencia cuando él se retiró del Colegio Militar León Sucre, donde terminó sus estudios ya después en otro colegio. ¿Ven? Esto es lo que él escribió en base a lo que él vive. ¿Ven? La mayoría de los escritores hacen eso, escriben sus vivencias. Otros lo escriben tal como está y otros lo modifican, ¿ya? Entonces, personajes principales de La ciudad y los perros. Valentina. Sí, Valentina comienza a leer de principio a fin, de color amarillo, personajes. Personajes principales: Alberto Fernández, el poeta, cadete de 15 años y goza de buena posición económica. Reside en el distrito de Miraflores, detesta la vida militar. Escribe novelitas y cartas de amor para, para las enamoradas de sus amigos, a cambio de dinero y cigarrillos. Es novio de Teresa. Ricardo Arana, el esclavo, cadete de 5º año, que se caracteriza por su timidez y su inseguridad. Su delicadeza no le permite enfrentarse a los personajes de la obra. Él es un muchacho de pocas palabras y que está en contra de la violencia. Es asesinado de un balazo en la cabeza. Ya, gracias. Toda la trama, ya para que tengan en cuenta, se va a basar en esto, lo que acabo de resaltar. Ya, aquí tenemos los dos personajes. Por favor, se va a cortar el Zoom. Regresamos todos para poder seguir continuando. ¿Ya? Regresamos, no se olviden, regresamos rápido. Y luego pasamos aquí a los personajes. Voy a ir resaltando. Tengo Jaguar, tengo Porfirio Cava, Gianfranco, Gianfranco, Valentina. Primis, Valentina continúa con la lectura. Jaguar ay, y Porfirio Cava, los dos personajes. Jaguar, jefe del grupo de jóvenes violentos, el Círculo. Él se caracteriza por ser una persona insociable, bel- belicoso y de carácter hosco. Pertenece a la clase baja de la ciudad limeña. Los cadetes del colegio militar le respetaban porque era golpeador y atrevido. Porfirio Cava, el Serrano, cadete de 5º año, es integrante del tenebroso grupo del Círculo. Él es un personaje que se caracteriza por ser negativo, atrevido e insolente. Por robar un examen de química, es expulsado del colegio militar Leoncio Prado. Gracias, Valentina. Sebastián, Sebastián Velázquez. ¿Miss? Sebastián, dije Sebastián. Sí, ahí. Ah, No te preocupes. Roberto Pinilaurio, Leonardo, Max Vega, Max, Max. Listo. Matías comienza con la lectura de los dos personajes, Boa y Teresa. Boa, miembro del círculo y es un cadete que se caracteriza por ser de un carácter altamente violento. Además es cruel, perverso y sádico. Es el más temido después de Belicoso Jaguar. Teresa, muchacha de 17 años de edad y carece de recursos materiales. Ella no es bella físicamente, pero es noble de sentimientos, estudiosa, inocente, honrada y muy ordenada. Teresa representa el amor, la dulzura y la honradez.
Fue enamorada de Alberto, el poeta, de Ricardo Arana, el esclavo, y de Jaguar. Ya. Lucero, Lucero, continúa con la lectura del último personaje, del teniente Gamboa. Teniente Gamboa, instructor de la escuela militar. Es casado y tiene aproximadamente 30 años. Teniente se caracteriza por su rectitud y por ser sumamente estricto. Él simboliza la honradez. Fue trasladado a la Puna como castigo por defender las declaraciones de Alberto el poeta sobre la muerte de Ricardo Arana, el esclavo. Lucero. Escenario, Lionel. De escenario, Lionel. Sí, mis escenarios o ambientes. La gran parte de la novela se desarrolla en el Colegio Militar Leoncio Prado de la Perla, Callao. Gracias, Lionel. Estamos hablando ¿sobre qué? Colegio que se encuentra en el militar. Militar, sobre todo ya cuando ustedes entienden colegio militar, ya entienden absolutamente. Continuamos. Karina, continúa con el argumento. Hasta entonces. Vamos, Karina. El argumento. La historia comienza con el robo de un examen de química, el cual va a ser tomado días después. Este es extraído por el cadete Cava. Este fue ordenado por el Círculo, agrupación que impone el miedo y el desorden entre los internos del colegio militar y del cual el líder es el Jaguar. Se llega a descubrir el robo porque el cadete Cava deja un vidrio roto al cometer la fechoría. Entonces, Gracias, Karina. Entonces, ¿qué pasó, Luana? Luana Gutiérrez, ¿qué pasó? Donde se quedó en el punto amarillo, profesora. Y aquí las autoridades. Sí. Las autoridades del colegio toman cartas en el asunto, consignando a toda la sección en todos los sucesos, resultando afectados, injustamente culpables y no culpables, y entre ellos un muchacho, Ricardo Arán, el cual es conocido como el esclavo debido a su carácter débil, que por estar consignado no puede salir a ver a su novia Teresa. ¿Qué es lo que pasa en el centro militar cuando castigan a alguien? Castigan todos, absolutamente todos. Si uno se equivoca, ya por culpa de uno pagan más de todos, absolutamente. ¿Ya? Bien, gracias, Luana. Joar Lamos, Gianfranco, Diego, Diego Rodríguez, Anthony Sandoval. Y estoy llamando, si no dicen nada es porque no están en clase. Anderson, Aldemir, Adriano Jesús, ¿Qué tal, profe? Adriano. Continúa con la lectura. Establecen El cadete. este, Aquí, el cadete Arana. El cadete Arana denuncia a Cava, el cual es, es degradado y expulsado por las autoridades del plantel, el Colegio Militar Leoncio Prado, como parte del entrenamiento de sus cadetes, realiza maniobras militares. En esta, Ricardo Arana recibe un balazo en la cabeza causándole la muerte. Ahora todos desconfían del Jaguar, puesto que Arana fue el autor indirecto de la expulsión de Cabana y se piensa que se trata de una venganza. Da a cabo una situación propicia debido a la confusión reinante en estas actividades. Al saber esto, las autoridades del colegio militar se estremecerán pensando en las perjudiciales consecuencias del escándalo
establecen. Gracias, Adriano. A ver, vuelvo a llamar. Silvana, Silvana, continúa, Silvana. Silvana, Ah, acá estoy, Miss. acá, listo. Listo, continúa, Silvana. Como versión oficial que la muerte de Ricardo Arana fue accidental entre los cadetes, hay uno de nombre Alberto el Poeta, quien es hipócrita y se desenvuelve como amigo del esclavo. Este en determinado momento rompe con los pactos que los une con el círculo y a la vez culpa del crimen al jaguar ante el teniente Gamboa. Él es reconocido por ser un hombre recto y disciplinado. A la larga todos se ven envueltos en los actos de silencios, por tanto al caso se da por cerrado y la investigación no se reabre. ¿Sigo? Sí, continúa. Ya, a Alberto el poeta se le impide seguir adelante con sus investigaciones y ni el teniente Gamboa puede hacer nada. Incluso este es ascendido, olvidado. Así el apoyo inicial que le dio al poeta, las autoridades para acallar al poeta lo amenazan con mostrar a sus padres la novela por, por pornográficas que está escrita y que a la vez eran vendidas por sus compañeros en el aula. El poeta cayó y así se evitó aclarar la muerte del cadete Araná, el esclavo. Gracias, Silvana. Como verán, es una tragedia amplia que tiene bastante drama, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ¿no? Sí, sí entiendo un poquito esta palabrita que tal vez ustedes la puedan, de qué está hablando, ¿no? Vuelvo a mencionar, estamos hablando sobre un centro militar, obviamente donde están varios años solo varones, ¿ya? Entonces, según la ciencia, ya, personas adultas, personas mayores, bien difícil que las personas, sobre todo los varones, controlen ese instinto ante lo sexual, ¿ya? Entonces, me está refiriendo a eso. Es por eso que Mario Vargas Llosa destaca por justamente estas cositas pequeñas, ¿no? Lo describe tal como es, ¿ya? Entonces, pasamos ahora a las actividades. Pregunto yo. Miss, disculpe que le interrumpa. Dime, María. Tiempo si se ponía la palabra, o sea, lo que publicó Mario Vargas Llosa sobre esa actualización donde puso novelas ¿Ya? del poeta y lo amenaza con novelas pornográficas. Si alguien en ese tiempo los llegaba a leer, ¿se horrorizaba o se sorprendía porque un literato escribiera ese tipo de cosas? Sí, sí, sí. Pero esto, como vuelvo a mencionar, lo llevó a algo más, a ganar todos los premios, a destacarse por eso. Además, esta palabrita que para muchos todavía sigue siendo un tabú, viene desde hace mucho tiempo atrás, hace muchos siglos. Hay escrituras que hasta vienen de Grecia, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy amplio. Libros, tenemos los libros más antiguos en la India, las culturas han hecho esculturas sobre lo sexual, o sea, lo han publicado, era algo muy natural por, en sí, porque es algo muy natural, ¿no? No estamos hablando de algo inhumano, algo atroz, ¿no? Entonces, todo esto pues hace que la mente se expanda un poco más. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Primera pregunta, ¿qué se conoce como la generación del 60? Vamos, respuestas, nota individual, ¿a qué se conoce como la generación del 60? Al grupo de poetas destacados de Perú. Correcto. Bien, bien, Valentina. Karina, ¿quieres decir algo más? Sí, también al grupo y también puede ser a escritores peruanos que en los años 60 renovaron la literatura. Bien, bien, Karina, correcto. Pregunta número 2. Escribe el nombre de dos representantes de la narrativa de la generación del 60.
Dos. Solo dos. Miguel Gutiérrez y Osvaldo Reynoso. Bien, correcto. Ya, Gianfranco, ¿tu audio está mal? Bien, Karina. Avísame, Gianfranco, me vas avisando. Bien, pregunta número 3. ¿Qué premio recibió Vargas Llosa por el libro La Casa Verde? ¿Cuál es ese premio? ¿Premio Planeta? Estamos hablando justo de el premio Rómulo Gallegos o premio Planeta. Premio Planeta, Miss. Ay, disculpen, tenía el audio apagado, lo siento. Muy bien, es el premio Rómulo Gallegos, ¿sí? En la pregunta número 3. Pregunta número 4. Escribe el nombre de 3 obras de Mario Vargas Llosa. La ciudad y los perros es uno. La 2 es la Casa Verde. La 3 es conversación en la catedral. Bien, Lionel. Lionel, ¿quieres mencionar algo más? No había nada más, Miss. ¿Nada más? ¿Ya no hay más obras de Mario Vargas Llosa? Pregunto yo. No, sí hay, pero yo ya no sé más. Exacto, ¿no? Sí, tenemos varias obras. Listo. Acá, ordena las letras de cada bloque para formar el título de una obra de Vargas Llosa. El primero, ¿cuál es? Ordenen. Ordenamos y escribimos. Ordenamos, vamos escribiendo. ¿Ya? Y ya que falta solo un minuto, ¿ya? Voy a comenzar a explicar aquí. La pregunta número 2, ¿sí? Van a completar este mini crucigrama sobre la ciudad y los perros. Aquí va a ir todo lo que es el género de la ciudad y los perros, ¿ya? En el B va a ir quién es el jefe del círculo, ya ustedes saben. Y en la C, quién es asesinado en un entrenamiento, ¿ya? Y aquí, juego el 3 en raya, ¿ya? Este juego en qué consiste que van a subrayar en 3. En este caso van a ubicar el nombre de 3 miembros de generación del 60. Por eso le conoce juego 3 en raya. Van a subrayar justo en paralelo en 3. ¿Ya? Y por último tienen la actividad, disculpen, la actividad de evaluación, que son preguntas para responder. Bueno, en este caso para marcar nada más todo referente a la obra. ¿Ya? Y al último, ustedes van a realizar una investigación de los demás representantes de Generación 60. Investigación, no quiero decir que ustedes van a hacer varias hojas, absolutamente de todo, ¿no? No me refiero a eso. Quiero algo más breve, así como lo hemos hecho el día de hoy con Mario Vargas Llosa, ¿sí? Algo pequeño, mucho más pequeño. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda referente con la actividad? ¿Alguien? Karina, Matías, Tercero, Roberto, No, Roberto. No, Miss. Listo, perfecto. Entonces, eso se... Miss, ¿me lo puedes enviar al grupo? No estás en el grupo. Voy a enviar el link ahí al grupo para que te puedas unir, ¿sí? Tatiana. Ya, voy a enviar el link al grupo de WhatsApp para que te puedas unir. Donde que entraste ahí a buscar el link, ahí voy a volverlo. Ya. Nos vemos, eso sería todo. Ya tomé asistencia, vuelvo a mencionar la asistencia, lo voy a tomar sin avisarles por sus cámaras. Ya ustedes conocen la metodología. Nos vemos, cuídense. Porque no la tengo esa ficha.